Sean bienvenidos en esta última actividad teórica correspondiente a la unidad curricular de clínica estomatológica. En esta oportunidad abordaremos el contenido referente a las fluxiones perimaxilares. De todos los huesos de la economía, los maxilares son los más frecuentemente afectados por procesos infecciosos piógenos, debido a la existencia de los dientes, a los que a través de sus procesos patológicos, que son la caries, la enfermedad periodontal y los trastornos de la erupción, abren sus puertas de entrada a la variada y rica flora saprófita bucal o a colonias microbianas extrañas a ella que ganan la profundidad del tejido óseo. Las infecciones de los maxilares, en su mayoría piógenas, pueden cursar como agudas o crónicas, estar confinadas a la región dento-alveolar o extenderse en el mismo hueso o a los tejidos perimaxilares cérvico-faciales, todas dentro de una amplísima gama que van de leves a graves. En ocasiones, por suerte excepcionales, la extensión puede ganar territorios alejados, produciendo lesiones gravísimas o a veces mortales. Los procesos infecciosos producen acumulación patológica de humores en cualquier órgano y habitualmente van acompañados de una reacción inflamatoria que se manifiesta como una congestión activa. Esto es lo que nosotros denominamos fluxión. Pero en el caso de las fluxiones perimaxilares, que se entiende como tal a todos los procesos infecciosos inespecíficos productores de pus que van a tener asiento en los huesos maxilares y en los tejidos blandos que los circundan. Vale aclarar que un proceso infeccioso inespecífico es aquel en el cual se produce la concurrencia de varios gérmenes, es decir, no existe predominancia de uno, a diferencia de un proceso infeccioso específico, por ejemplo, la tuberculosis, donde se distingue perfectamente cuál es el agente microbiano responsable de este proceso infeccioso. La diseminación de las infecciones en cavidad bucal pueden verse favorecidas o no por la presencia de determinados factores, entre los que podemos mencionar algunos en relación a la resistencia del huésped y dentro de ellas a las defensas locales. Citaremos, por ejemplo, al epitelio de la mucosa bucal, que si se encuentra en forma íntegra es la mejor barrera. Además, tenemos el sistema de secreción y drenaje, que si en la boca existe una buena cantidad y calidad de saliva, el sistema de autolimpieza bucal se encuentra en óptimo funcionamiento. Hay una menor probabilidad, consecuentemente, de que se instale un proceso infeccioso. Podemos citar además a la flora bucal normal. Los gérmenes que pretenden formar procesos supurados tienen que competir con los gérmenes de la flora normal. Y si nosotros modificamos esa flora con antibióticos, radiaciones, corticoides, cualquier germen extraño a esa flora puede actuar como patógeno y generar un proceso infeccioso. Tenemos además, dentro de las defensas locales, el sistema de inmunidad mucosa. La mucosa tiene un sistema de inmunidad que se da por la presencia de células fagocitarias que ni bien un microorganismo atraviesa la mucosa bucal, éstas la fagocitan. También podemos citar a los factores humorales, que son todas las inmunoglobulinas circulantes, y si un germen se pone en contacto con el organismo y accede a la barrera mucosa, existen factores humorales o anticuerpos que se encargan de anularlo. Y también tenemos a los factores celulares, que además de las células fagocitarias están los linfocitos T y B cumpliendo con las funciones que ustedes ya lo saben. Respecto a los factores bacterianos que influyen en la diseminación de las infecciones, tenemos la virulencia del mismo. Si esta es muy exacerbada, es muy probable de que sea el factor de instalación del proceso infeccioso. La virulencia es el resultado de las mutaciones de los gérmenes.
Con las malas administraciones de antibióticos, por ejemplo, podemos producir una cepa resistente y el germen aumenta así su virulencia, siendo el responsable del proceso infeccioso. Respecto al número de bacterias, es importante porque el organismo está preparado para defenderse de una determinada cantidad de gérmenes. Si ésta supera ampliamente esos límites, se convierte en un factor desencadenante del proceso infeccioso. Finalmente, debemos considerar a los factores o predisponentes generales como elementos que pueden favorecer a la diseminación de las infecciones. Entre ellas tenemos a las enfermedades debilitantes como la micosis profunda, la tuberculosis, el pénfigo, también a la diabetes, al alcoholismo, algunas enfermedades de inmunosupresión, a alteraciones del metabolismo óseo y también podemos citar entre ellas a la mala alimentación y consecuentemente a las disproteinemias. Teniendo en cuenta a todo lo expuesto, estamos en condiciones de afirmar que los procesos infecciosos inespecíficos pueden ser agrupados de la siguiente forma: 1 como colecciones supuradas, 2 como osteomielitis y 3 como afecciones hipersépticas. Se entiende como colección supurada a todo proceso patológico en el cual existe la presencia de pus. Para ello es necesario que nosotros hagamos correctamente la diferencia de lo que responde a cada una de las denominaciones. Por ejemplo, absceso es la colección circunscripta de pus en una cavidad de neoformación. Flemón es una colección difusa de pus en los tejidos, y la celulitis es la inflamación difusa del tejido celular subcutáneo como consecuencia de la presencia de gérmenes o de la acción de sus toxinas. Las colecciones supuradas, en la mayoría de los casos, con asiento en los maxilares, donde participa el sistema osteoarticular en su construcción, y los maxilares, a diferencia del resto de los huesos de la ergonomía, presenta la presencia de dientes que hace que estos huesos se vean más expuestos aún a la instalación de procesos infecciosos inespecíficos y las vías a través de las cuales se puede instalar el proceso infeccioso en el hueso y de los tejidos blandos que los rodean, que son todos los provenientes del sistema dentario. Las vías de acceso de las infecciones en odontoestomatología a expensa del sistema dentario podemos citar a los siguientes: a partir de una caries dental que permite la mortificación de la pulpa dental, donde aparte de ella pueden ingresar gérmenes inespecíficos al hueso y generar el proceso de colecciones supuradas. También en los trastornos de la erupción, y entre ellos mencionamos por ejemplo la foliculitis, que es la inflamación o infección del folículo que cubre un diente en erupción y es muy común en niños menores de 1 año, en los cuales erupcionan los dientes anteroinferiores. Otra alteración en relación a las erupciones podemos mencionar la que se conoce con el nombre de pericoronaritis. También la van a encontrar bajo la denominación de dientitis difficilis, que es un proceso infeccioso que puede ser agudo o crónico, que forma colecciones supuradas. Es más común en adolescentes y en personas con problemas en la erupción. Generalmente se da en los terceros molares inferiores. Se puede observar también una pieza dentaria haciendo un intento de erupción y la porción gingival cubriéndola a modo de opérculo. Hay una gran producción de saliva espesa y todo el sector tumefacto, y además se acompañan de ulceraciones producidas por las cúspides en su intento de erupción, creando una brecha de entrada para los gérmenes. Tenemos además la enfermedad periodontal en todas sus variantes de presentación, más aún cuando ya compromete al diente en su movilidad. Tiene diferentes estadios, cuando ya se instala en la formación de bolsas, más la producción de tártaro, más acciones traumáticas de las piezas dentarias y se produce movilidad del diente. Ya es un factor que favorece la entrada de gérmenes al torrente sanguíneo, al hueso y a las vías linfáticas.
Y también podemos mencionar a las periimplantitis como un factor reciente de un proceso inflamatorio en relación a los implantes, que puede generar también la conformación de procesos infecciosos inespecíficos y las derivaciones que acabamos de mencionar. Es importante tener en cuenta que otra vía de acceso de las infecciones en estomatología es a partir de las medidas terapéuticas que se implementan en ella. Por ejemplo, en la práctica de la odontología se pretende establecer una terapia, pero no siempre la terapéutica es efectiva. Cuando por cualquier razón no iatrogénica o por descuido se instituye una maniobra iatrogénica, esto puede ser un factor desencadenante de la penetración de gérmenes al organismo. Entre las prácticas o medidas terapéuticas podemos citar a las protésicas, endodónticas, ortopédicas, ortodóncicas y quirúrgicas. Es así, por ejemplo, en el caso de las protésicas, el uso de cubetas con sus bordes pueden lesionar el reborde gingival. En las maniobras endodónticas, cuando no se tienen en cuenta los límites y se accede con las limas hacia el periodonto. En las ortopédicas y ortodóncicas, los aparatos usados por los niños, cuyos alambres con diferentes formas pueden lesionar el tejido periodontal y crear una brecha de entrada para los microorganismos. Además, también pueden lesionarse otros tejidos blandos además del periodontal. Y finalmente tenemos las quirúrgicas, que pueden ser de causa iatrogénica o no iatrogénica, pero básicamente se dan en los casos donde no se ajustan las normas de asepsia y antisepsia, o bien en un paso anexo a toda maniobra quirúrgica, que es la infiltración de sustancias anestésicas, donde no se hace una antisepsia adecuada del sitio de punción, lo que llevaría al arrastre de gérmenes desde la superficie a la profundidad y de este modo instalar una infección bacteriana en los tejidos. Continuando con el ordenamiento de las vías de acceso de las infecciones en estomatología, podemos decir que existen aquellas denominadas accidentales o productos de accidentes, ya sea de la vida civil, laboral, vehicular o con armas. Cualquiera de ellas debe producir una brecha que genere el acceso de los gérmenes infectantes. Generalmente son heridas cortantes o contuso cortantes. Además tenemos la vía hemática, cuando los gérmenes ganan la sangre y a través de ellas van a buscar sitios ya afectados, como por ejemplo por una necrosis. Existe un tipo de gangrena que se da en las piezas dentarias de un resultado anacorético, entiéndase como tal al proceso por el cual una pieza dentaria sufre una necrosis, y una necrosis no es otra cosa que una mortificación de forma aséptica, y los gérmenes que pueden estar circulando en sangre toman ese terreno necrosado para posteriormente convertirlo en una gangrena. Este proceso infeccioso se conoce como proceso infeccioso por vía anacorética o sanguínea. Y finalmente tenemos la vía linfática, que también es a través de la linfa que se puede producir el transporte de los gérmenes, pero es menos probable debido al que el sistema linfático tiene ciertos lugares que específicamente son los ganglios, donde se hace la depuración y la eliminación de los contenidos bacterianos. Los gérmenes que han accedido al organismo pueden propagarse de la siguiente forma. En base a una propagación superióstica, que es entre el hueso y el periósteo, se produce un plano de clivaje. Cuando toda colección supurada supera el hueso, se ubica entre este y el periósteo, y a través de su plano de clivaje hace su propagación, ya que el pus actúa bajo dos formas físicas. Una por presión, generada por el mismo, es decir, el pus genera presión, y el pus, cuanto mayor cantidad es, va a producir un debridamiento de los tejidos. Y también por el peso del mismo, porque el pus gravita
también se encuentra bajo el efecto atraccional gravitacional de la Tierra, entonces el pus gravitante va desecando los sectores anatómicos y de esta forma se hace una propagación subperióstica. También puede haber una propagación por los espacios aponeuróticos. Se da en infecciones odontógenas a través del mediastino, por ejemplo. Se da cuando se hacen propagaciones aponeuróticas desde los maxilares hacia diferentes sectores del cuello. Puede ser también a través de los espacios aponeuróticos que accedan a los pulmones, a través de procesos infecciosos localizados en la boca. También se dan por la conformación de planos de clivaje que forman las aponeurosis al unirse con los huesos y a su vez están separados del tejido celular laxo. Entonces, a través de esa vaina aponeurótica se produce la proyección o propagación del proceso infeccioso. Existe además otro tipo de propagación que es por contigüidad, que es cuando la infección alcanza tejidos sin delimitaciones precisas, por ejemplo el tejido graso, y en la cabeza y el cuello la bola adiposa de Bichat, que es un acúmulo graso que guarda relación al volumen corporal del individuo y a la cantidad de grasa del mismo. Este tejido no tiene un tabique intermedio que permite que a través de él, por lo tanto, se conduzca el proceso infeccioso por medio de continuidad. Y finalmente tenemos el proceso de propagación que ya fue citado por propagación hemática y por propagación linfática. Finalmente, respecto de la evolución de los procesos infecciosos inespecíficos, estos pueden ser agudos y crónicos. El proceso agudo tiene una presentación clínica mucho más ruidosa, mucho más compleja y es mucho más sintomática. Se da porque existe una superación del sistema infectante sobre el sistema defensivo, pudiendo llevar a complicaciones más importantes. En los procesos infecciosos inespecíficos crónicos, el sistema defensivo hace que el cuadro se vuelva crónico por una gran resistencia del huésped. Directamente, ahora accederemos a la descripción de los estadios de los procesos infecciosos inespecíficos agudos, y estos cursan los siguientes estadios. Un primer estadio de fase apical, luego de fase intraósea, luego de fase subperióstica y por último una fase de supuración a los tejidos blandos. Partiendo de una pieza dentaria en mal estado, con una mortificación pulpar que va a superar los límites de la pulpa y va a hacer su influencia en la zona del periápice. Este es un cuadro clínico muy doloroso, ya sea a la percusión vertical u horizontal, y radiográficamente no tiene manifestaciones que pueden verse únicamente en el supuesto de que aparecieran un ligero ensanchamiento del periodonto, y el paciente puede identificar perfectamente la pieza dentaria en cuestión. Esta etapa se conoce como fase apical, otros la reconocen como fase periapical y hay algunos autores que la denominan bajo la siguiente mención de monoartritis apical aguda, pues parten de la articulación alveolo-dentaria, que es una articulación única, de ahí la designación de monoartritis. El cuadro sintomático de esta fase apical o monoartritis apical aguda se caracteriza porque el dolor es pulsátil, espontáneo y provocado. Ante este cuadro, si el paciente no concurre a la consulta y no se establecen maniobras endodónticas, el proceso infeccioso continúa y pasa a la fase siguiente. La fase intraósea se caracteriza porque en este estadio las bacterias y toxinas ganan el hueso esponjoso, instalándose en las trabéculas y afectan al sistema vascular del hueso, produciéndose la lucha entre el organismo y la noxa y se puede dar la conformación de pus. En este caso el dolor es intenso, provocado y espontáneo y el paciente tiene la sensación de diente extruido o alargado. En estos casos también se pueden realizar maniobras endodónticas para recuperarlos o bien, si el compromiso es mayor, se realiza la extracción de la pieza dentaria.
Cuando el proceso infeccioso no es solucionado en este estadio, el pus se colecciona entre las trabéculas, tratando a su vez de buscar salidas hacia el exterior por acción de pesar o de gravitación que tiene. Luego de perforar la cortical ósea, el pus se colecciona entre el hueso y el periósteo, conformando la fase subperióstica. Esta fase es muy dolorosa debido a que el periósteo no se extiende y el pus va disecando el periósteo del hueso, produciendo dolor. A través del periósteo pasan las toxinas que están contenidas en el pus y generan un proceso inflamatorio en los tejidos circundantes, específicamente el tejido conjuntivo laxo o celular subcutáneo o grasa. Acá se produce la inflamación y no la infección, porque no hay ruptura del periósteo y se conoce a esto con el nombre de celulitis, que se manifiesta como una amplia edematización donde el paciente siente que el sector está aumentado de tamaño y caliente la zona aludida. En este estadio se pueden instaurar terapéuticas que favorezcan el drenaje de la colección purulenta a presión hacia el exterior. Si no se resuelve el cuadro en la fase superióstica, el mismo continúa y pasa a la fase de supuración a los tejidos blandos. Es donde el contenido se va a volcar hacia los tejidos expuestos, que hasta este momento solo estaban inflamados, y se produce como consecuencia la necrosis, el flemón, que es una colección purulenta difusa. Cuando el pus perfora el periósteo, se va a producir la deformación de la cara del paciente, un aumento del tamaño, de la temperatura a 38,5 aproximadamente, fatiga y decaimiento. Como elemento distintivo entre las fases subperióstica y la de perforación es que el dolor cede porque el periósteo deja de hacer presión sobre el hueso. Al romperse el periósteo, el pus deja de estar comprimido, ya que aborda los tejidos vecinos, disminuyendo la sintomatología dolorosa. Otro elemento distintivo es que en esta fase no se distingue el diente productor. Respecto a la evolución de los procesos infecciosos crónicos, como fue mencionado anteriormente, el mismo grado de resistencia orgánica del huésped hace que el cuadro clínico sea más atenuado, que exista una circunscripción de la lesión al periápice o en todo caso a toda la estructura de la pieza dentaria, y se conforme además un trayecto fistuloso que vuelque el contenido hacia el exterior. En esta secuencia fotográfica se puede observar un caso clínico, específicamente en el momento del examen estomatológico o el examen del estado actual, donde podemos observar en la imagen de frente una ligera deformación del contorno del maxilar inferior. Al mismo tiempo, en la imagen lateral se puede observar zonas umbilicadas con cambio de color y la presencia en el centro de un contenido blanquecino. A la imagen intraoral podemos ver que existen piezas dentarias con procesos cariosos importantes. Y al examen complementario que se ha solicitado se puede observar una pérdida de estructura ósea con la proliferación en toda su periferia de un tejido que tiene muy bajo contenido en minerales, es decir, una zona intensamente radiolúcida, que corresponde con la pérdida de hueso del sector. Las colecciones purulentas progresan en el organismo a expensas de vías de menor resistencia. Así tenemos que en el maxilar superior, esas vías de menor resistencia pueden ser ordenadas de la siguiente forma: una vía vestibular o externa, una vía palatina o interna y una vía superior. En el caso de que se esté en presencia de una colección purulenta en el maxilar superior y que haga su volcamiento hacia el vestíbulo,
producido por una pieza dentaria anterior, por ejemplo el canino, aquí se debe tener en cuenta la inserción del músculo canino y de los músculos cigomáticos, porque a través de las vainas aponeuróticas de estos discurre el proceso infeccioso. Cuando el pus se colecciona en el hueso y circula a través de este, perfora el periósteo, produciéndose una colección en el sector vestibular, que es la de elección para el drenaje espontáneo de las colecciones supuradas de los dientes del maxilar superior, excepto del incisivo lateral y de la raíz palatina del primer molar, que tiene una disposición de su eje inclinado más hacia palatino. Cuando la vía de menor resistencia es la vía palatina, las colecciones supuradas se caracterizan por ser más dolorosas porque en palatino existe poca cantidad de tejido laxo y el pus difunde mejor a través de este. La fibromucosa palatina es muy resistente, el pus se colecciona entre el hueso y el periósteo despegándolo de la bóveda palatina generando un dolor muy intenso. En el caso de la colección supurada de un molar superior, esta se observa con aspecto de media luna, ubicada al diente en la mitad, es decir, que se extiende en forma proporcional hacia adelante y hacia atrás de la raíz palatina y en algunos casos llega hasta la línea media, pero no pierde su forma. En el caso del incisivo lateral tiene forma de clavija, donde la colección purulenta se remite bien por encima de las arrugas palatinas. Hay una porción de tejido desde la gíngiva hasta la colección que aparentemente no está alterada. En algunos casos presenta una ligera línea que es el punto por donde discurre. El cuadro clínico se presenta como un abombamiento que se produce en las mucosas, más el dolor, más el enrojecimiento. Se puede tener un absceso palatino como consecuencia de la colección supurada del diente. Este provoca mucho dolor y fiebre y se lo debe eliminar vía incisión y en algunos casos se puede recuperar haciendo la excreción del absceso vía conducto radicular. Respecto de la dirección que sigue la colección supurada, cuando esta es la vía superior, debemos tener en cuenta que la colección supurada se dirige hacia el seno maxilar y esta está en relación a los factores antropométricos. En este caso no se tienen manifestaciones clínicas evidentes y la colección que se realiza en el seno maxilar se conoce con el nombre de empiema. Esto puede confundirse radiográficamente con un quiste abscedado y entonces lo vamos a poder diferenciar en base a un estudio imagenológico. El empiema se observa en forma horizontal y si fuere un quiste abscedado se observa radiográficamente con una curvatura. Las colecciones supuradas también, en el caso del maxilar inferior, siguen las vías de menor resistencia, pudiendo encontrarse tres vías. La vía vestibular, en la cual se debe tener en cuenta la inserción del músculo buccinador, lo que determina dos vías, una suprabuccinatriz y otra infrabuccinatriz. En la vía lingual o interna se tiene que tener en cuenta la inserción del músculo miloideo, lo cual determina la conformación de dos celdas, una supramiloidea y otra inframiloidea. Y finaliza con la vía inferior que es única. Las manifestaciones clínicas de la vía vestibular está supeditada a si esta se realiza por sobre o por debajo de la inserción del músculo buccinador. En el caso de la celda suprabuccinatriz, tiene muy pocas manifestaciones clínicas desde el punto de vista extraoral. Solo presenta una ligera deformación del sector de la cara. Cuando el paciente abre la boca, se observa una colección purulenta que se extiende hacia adentro porque el músculo buccinador empuja la mucosa hacia el interior de la boca, actuando como una barrera para que no vaya hacia afuera. En el caso de que se coleccione en la celda infrabuccinatriz, la colección se localiza por debajo y por fuera del músculo. Esto no tiene la contención del buccinador, difundiéndose con más facilidad hacia atrás y de adelante hacia arriba. Generalmente la pieza dentaria que lleva el cuadro es una pericoronaritis, son los terceros molares. En el 90% de los casos
van un cuadro de un absceso migratorio de Schönbrell-Hirondelle o también absceso disecante, que se colecciona en el paralelepípedo colector del mismo nombre de Schönbrell-Hirondelle, formado por arriba por el músculo, por abajo por el borde basilar, por detrás por el borde anterior del macetero y por delante por el triangular de los labios. Cuando la vía de progreso de la colección purulenta es la vía lingual, esta puede tener dos destinos distintos. Uno por sobre el miloideo, conocido como vía supramiloidea, y otra inferior o vía inframiloidea. Pues bien, la vía supramiloidea no tiene mucha manifestación clínica extraoral, pero al abrir la boca se observa a la lengua elevada y el piso de boca está borrado por la colección purulenta, haciendo como un declive desde la gingiva hacia la inserción de la base de la lengua. Es decir, que todo el espacio que se forma entre el piso y la vertiente lingual se pierde. Como consecuencia hay aumento de tamaño, calor, dolor, imposibilidad de realizar los actos masticatorios, imposibilidad a la fonación y a la deglución. Respecto a la vía inframiloidea, esta puede ser catalogada de acuerdo al sector donde se encuentre. En el sector posterior hablamos de una colección submaxilar y en el sector anterior de una colección submental o submentoniana. La manifestación clínica intraoral es muy pobre. Lo que se identifica es el diente causal o el sector por donde se produjo la inoculación del germen. La mayor manifestación se presenta por fuera de la boca porque el músculo miloideo sirve de contención. Entonces las toxinas generan un amplio edema y conforman una celulitis. El absceso submentoniano tiene, en este caso, una manifestación hacia abajo y hacia adelante, y este se va a ubicar en el sector anterior, y el absceso mentoniano en el mentón, inmediatamente por fuera del cutáneo del cuello. La vía inferior no se va a dirigir ni hacia vestibular ni hacia lingual. El absceso que forma se denomina absceso perimandibular y es mucho más ruidoso porque produce una celulitis tanto en B corta como en L. En la evolución de las colecciones supuradas, parte de los microorganismos son captados por la linfa y termina acantonándose en los ganglios, produciendo de esta manera un adenoflemón, que se forma siguiendo los siguientes tiempos. Linfangitis, que es la inflamación de los conductos linfáticos. Adenitis, posteriormente, que es la infección, se localiza en el estroma ganglionar y no supera la cápsula que delimita el ganglio. Y finalmente la periadenitis, cuando la infección supera el límite ganglionar. Esta periadenitis, más la conformación de una secreción purulenta, se conoce con el nombre de adenoflemón. Para la realización del tratamiento de la infección en el consultorio odontológico, debemos tener en cuenta los siguientes ítems. Como primer lugar, control de la propagación. Esto se realiza con medicamentos. Es mejor si se puede hacer una toma de pus y hacer un antibiograma porque vamos a determinar el germen responsable o predominante y determinar así el antibiótico ideal para el caso. En segundo lugar, eliminación de la causa, si es un diente en mal estado o si es una prótesis o una banda de ortodoncia. En tercer lugar, se hace el drenaje del material supurado, que puede ser espontáneo o provocado mediante técnicas, en el cual se hacen incisiones. Por ejemplo, fosa canina se hace al costado de la nariz. Para los abscesos submentoniano y submaxilar se ubica a una distancia de 3 a 4 milímetros del borde basilar. Se hace una incisión muy superficial, previamente anestesia general o local. Y en cuarto lugar, el tratamiento de apoyo, que es la continuación del medicamento que se dio en el control de la propagación. Considero importante realizar una revisión del glosario de términos en relación a las colecciones purulentas. Así tenemos en primer lugar al absceso, que es una colección purulenta en una cavidad de neoformación. Quiere decir de que existe una colección de pus en un lugar
que anteriormente no existía. En segundo lugar, el flemón, que es una colección difusa de pus en el tejido conjuntivo, subcutáneo o subaponeurótico. La celulitis, que es la inflamación difusa del tejido conectivo, específicamente del celular subcutáneo, por la presencia de gérmenes o por la acción de las toxinas de estas. Parulia, que es la colección purulenta circunscripta a la encía, y empiema, que es la colección purulenta en el seno maxilar. El otro proceso infeccioso de interés estomatológico es la osteomielitis y se entiende como a la inflamación de las partes blandas del hueso, provocada por agentes animados o inanimados. Tenemos que las partes blandas del hueso son la médula, el tejido conectivo vascular intrajaversiano y el periósteo. La porción calcificada no forma parte del proceso, pero sufre secundariamente por disminución o pérdida del aporte sanguíneo, destruyéndose parcialmente en grado variable y neoformándose ulteriormente también en forma parcial en un intento de limitar su destrucción. Las osteomielitis pueden ser clasificadas de acuerdo a su evolución clínica en osteomielitis agudas y crónicas, y de acuerdo a su extensión pueden ser osteomielitis difusas y osteomielitis circunscriptas. Existen además dos formas anatomoclínicas de la osteomielitis difusa: la intramedular, que es más seria y de difícil tratamiento, es cuando el periósteo no se perfora y el mismo vuelve a enviar el pus hacia el interior del hueso. Y la otra variante es la subperióstica, que es más leve, es cuando el pus no vuelve a ser empujado al interior del hueso. La evolución de la infección piógena en la osteomielitis va a producir un alcance de la infección piógena al hueso, es decir, la llegada de los gérmenes productores de pus, produciendo como consecuencia un aumento de la vascularización, y esta a su vez produce una exudación, la cual se traduce en un edema. Como consecuencia de este, las lesiones van a variar intra y extracapilarmente, dando como resultado una trombosis de 2 o 3 días, y luego, como consecuencia de lo anterior, se produce una obliteración vascular con aumento de la presión intramedular y por consiguiente isquemia, resultando en una necrosis. Luego de la necrosis, el pus se colecciona en un absceso intramedular, continúa con la formación de pus y por el efecto de la gravitación o de pesar, tiende a ir hacia la superficie a través de los canales haversianos y de Boltzmann. La presión ejercida por el pus tiende a perforar la cortical para volcar su contenido al exterior, despegando el periósteo y confinándose debajo del mismo, y suprimiendo también la irrigación periostal. Posteriormente se necrosa. Esto lleva a la perforación del mismo y a coleccionarse en los tejidos vecinos. Si no perfora el periósteo, por ser muy resistente, vuelve al interior del hueso a través de los vasos nutricios comunicantes. Es importante tener en cuenta si la colección purulenta perfora o no el periósteo, la cual determinará las dos variedades. Sin perforación del periósteo se determina que va a existir la variedad intramedular, y con perforación del periósteo se va a dar la variedad subperióstica, siendo esta última mucho más benigna. Por lo tanto, las osteomielitis difusas pueden ser, de acuerdo a su evolución, agudas y crónicas, y de acuerdo a la variedad en relación a la ruptura o no del periósteo, en intramedular y subperióstica respectivamente. La osteomielitis difusa aguda supurada de variedad intramedular es la más compleja en el tratamiento. Es la que presenta mayor sintomatología y de difícil recuperación. La clínica general
dice que el paciente presenta alteraciones que se manifiestan en forma de escalofríos, postración, anorexia y en algunos casos delirios. Localmente podemos decir que la clínica se caracteriza porque se presenta en un periodo agudo. Todavía no se hace ruptura del periósteo y por lo tanto este comprime y hace que el pus comprima otros sectores y provoque en consecuencia dolor constante, intenso, terebrante e irrigado. Produce además una tumefacción facial dura o cervical. Lleva a un aumento de la temperatura cutánea, que es el signo de Celsius. A la palpación podemos observar movilidad dentaria debido a que el pus se ubica en la porción radicular de los dientes. Además, observamos supuración por el margen gingival por fístulas cutáneas y mucosas. Hay además abscesos sub- y supraperiósticos. Consecuentemente se da un trismus por miositis. Se observa el signo de Vincent, que es cuando la osteomielitis se localiza en el maxilar inferior y se produce el embotamiento o hipoestesia del nervio dentario inferior. En el maxilar superior, la hipoestesia estará alojada a nivel del nervio suborbitario. En el maxilar superior, además, hay fistulización hacia el seno, produciéndose un empiema o un cuadro más grave que es la sinusitis. La clínica de la osteomielitis difusa aguda supurada, en su variedad subperióstica, es más fácil de tratar. No presentan tantos inconvenientes como la anterior. Según Grispan, la clínica con la que cursa es similar a la de un absceso alveolar, con la diferencia de que el punto de vista clínico es más extensa. Produce una tumefacción dura y renitente. Una renitencia es un signo que se determina a la palpación. Cuando se estudian las colecciones purulentas, a la palpación se pueden observar dos registros. El efecto de renitencia, que es una entidad patológica, tiene la característica de ser renitente cuando en su interior el líquido está a presión. Ejemplo, un globo con agua, en donde la pared de este se comprime sobre el agua y al apretarlo hace fuerza para volver a la posición anterior. Y el otro efecto es el efecto de fluctuación. Es cuando, si bien tiene una colección líquida, esta no está a presión. Es el ejemplo de los sachets de leche que al apretarlo forman ondas en su interior. Se presenta un dolor persistente, severo, taladrante o terebrante. Y puede drenar en forma espontánea a través de fístulas mucosas, cutáneas o por el reborde gingival o bien a través de maniobras quirúrgicas. Los aspectos radiográficos de la osteomielitis nos demuestran que a los 10 a 12 días recién se observan cambios osteolíticos. Se puede producir una osteoporosis, es decir, va a aumentar el valor del trabeculado, va a disminuir la densidad ósea y se va a manifestar como que si el hueso estuviera apolillado o borroneado. A partir de la segunda semana se observan secuestros rodeados por una línea radiolúcida, es decir, porque la parte calcificada se ve afectada en forma secundaria, o sea que no forma parte del proceso. Lo que se puede producir es un proceso de reabsorción y neoformación constante e inconstante. Se produce un aumento de la calcificación y sobre el secuestro, que es una porción de hueso necrosado e infectado que debe ser eliminado. Sobre este se va a depositar calcio y hace que sea más radiopaco, que resalta del resto del hueso. Cualquier vía de abordaje de los gérmenes puede producir la aparición de una osteomielitis. Y además, los pacientes tienen que tener un terreno predisponente para este proceso infeccioso. Como consecuencia de la gran destrucción ósea, las osteomielitis generan fracturas patológicas. El espacio donde está colocado el secuestro se conoce con el nombre de involucro, que es un sarcófago porque tiene un tejido muerto en su interior. Esto se da preferentemente en los huesos largos y para que un involucro pueda tener esa porción de hueso secuestrado debe estar rodeado 100% de hueso sano. En el caso de los maxilares es muy difícil que se vea como tal
porque generalmente tiene un sector dado a la mayoría de los casos de la apófisis alveolares, o sea que sería un involucro incompleto. El tratamiento de la osteomielitis difusa es en base a un tratamiento medicamentoso y un tratamiento quirúrgico. Respecto del tratamiento medicamentoso, se hace en base a penicilina G acuosa, sumado a esto gentamicina, metacilina, clindamicina, lincomicina, cloranfenicol, de acuerdo a la dosificación que ustedes pueden observar. Además, Obegesser usa trimetoprima más sulfametoxazol 160 miligramos por día más eritromicina 2 gramos por día. El tratamiento quirúrgico consiste en una incisión donde se realiza la periostetomía, la decorticación, levantando el tejido blando. Se hace una ventana y en el interior se observa el secuestro, que sería la porción de hueso necrosado, más calcificado que el resto porque tiene un contenido de sales de calcio iónicas y alrededor de una cavidad de pus más el diente en cuestión. Hay veces que al hacer la decorticación se elimina la cortical que envuelve y se accede al secuestro. Luego se retira este y se hace el curetaje, que es una maniobra más importante porque se eliminan todos los tejidos hasta el punto de conseguir un sangrado. Luego se realiza la sutura y se coloca gasa envaselinada o con un antiséptico importante. A través de esta puede drenar cualquier tipo de colección que pudiera haber quedado, ya sea serosa o purulenta. A modo de síntesis, podemos mencionar que el tratamiento quirúrgico se puede resumir en 4 etapas bien diferenciadas: la eliminación de la causa, la decorticación, el avenamiento y los lavajes posteriores. Respecto a las osteomielitis circunscriptas, cuya sinonimia es osteitis, porque se produce en una porción determinada del hueso y son de autorresolución y de autolimitación. Las formas clínicas que podemos encontrar son las alveolares, comúnmente conocidas como alveolitis, también las antrales y las corticales. La alveolitis es una inflamación e infección pútrida del alveolo post-extracción. Como consecuencia de una infección en cavidad bucal, puede desencadenarse un cuadro mucho más importante y que compromete la vida del paciente, que se conocen con los nombres de afecciones hipersépticas. Entre ellas, las más importantes a considerar son la angina de Ludwig, la bacteriemia, septicemia, trombosis de los senos cavernosos, mediastinitis necrosante y fascitis necrosante cervicofacial. La importancia que revisten es que, de no ser tratadas, todas pueden producir la muerte del paciente. Como fue mencionada, entre las grandes complicaciones de la infección maxilofacial se encuentra la angina de Ludwig, y esto reviste importancia porque se da en el territorio estomatológico. Es importante tener en cuenta esta afección, que se encuentra en la literatura bajo la denominación de flemón de piso de boca, flemón supraoideo, flemón difuso, flemón hiperséptico, flemón gangrenoso, flemón de Gensul, entre otros. La angina de Ludwig es una hipersepsia del piso de boca en donde los gérmenes productores de pus se suman a los anaerobios, es decir, a los gérmenes productores de gases. Es la infección bilateral de los espacios submaxilar, submental y sublingual, o sea, que es el compromiso de toda la región glososupraoidea, desde los bordes hasta el dorso de la lengua. Aquí pueden observar 2 casos clínicos de angina de Ludwig.
donde se pone en evidencia el compromiso de toda la región glososucleoidea en forma bilateral. Se pueden observar en este corte imagenológico la presencia de enfisemas producto de la proliferación de gérmenes en el sector. La angina de Ludwig, antes del advenimiento de los antibióticos y el uso de corticoides, cursaba por 3 periodos. Un periodo de debut, que era la primera aparición en escena del cuadro sintomatológico. Un segundo periodo de estado es cuando hace su máxima presentación, y el periodo terminal, que concluye con el óbito del paciente. Respecto al tratamiento de la angina de Ludwig, esta se puede hacer en base a la administración de medicamentos. Específicamente, entre ellos se encuentran los corticoides, los antibióticos y los sueros antigangrenosos. Al tratamiento medicamentoso se le suma el tratamiento quirúrgico, que consiste en la extracción del diente causal, la práctica de traqueotomía para asegurar la vía aérea y evitar la muerte por asfixia. El escaso pus que hay se debe buscar con incisiones profundas, y la colocación de tubos de drenajes hasta la curación del mismo. Las fuentes a consultar son las siguientes.